Hola amigos, soy Cosmin de Living Yoga. La semana pasada tuve la oportunidad de pasar un poco de tiempo con mi maestro, con Manju Joyce. Y hemos hablado de varias cosas, pero también he tenido la oportunidad de escuchar un poco sobre la mentalidad oriental en la práctica de la Ashtanga Yoga. Y me doy cuenta cada día más y más dónde ocurre la diferencia entre nuestra mentalidad occidental y la mentalidad oriental en esa práctica. ¿Y por qué nosotros, los occidentales, practicamos así? Pues hay muchas diferencias entre la práctica oriental y la práctica occidental. También Patabi Joyce enseñaba a los indios de una forma diferente de lo que enseñaba a los occidentales. Porque nuestros sistemas de valores, nuestro sistema de pensamiento es completamente diferente. Entonces es un poco difícil para un occidental de entender el propósito del yoga a través de la mente oriental. Nosotros estamos acostumbrados aquí en el occidente de tomar todo como un reto, tomar todo como algo que tengo que hacer para alcanzar en un cierto punto. Entonces, cuando uno emprende la práctica del yoga, lo emprende y tiene claro el propósito para qué lo quiere hacer. Entonces, quiero eso y a través de eso voy a llegar ahí. Y uno se queda con el enfoque hacia ahí y tiene que ir ahí, tiene que ir ahí. Y a veces pierde el disfruto del camino del punto A hasta el punto B. En la mentalidad oriental no es tanto de llegar ahí y tener ese resultado, más del viaje, pero más del viaje del punto A hasta el punto B. Y aquí es donde la diferencia entre nosotros occidentales y los orientales ocurren. Porque a veces con que me he encontrado es que mucha gente me pregunta cosas, ¿no? Y me dicen, mira, es que yo practico así, y hago eso, y eso, y eso, y eso, y algo no me sale, ¿y cómo puedo hacerlo? Y no es nada mal con eso, hay que entender que yo también pensaba así, tenía un montón de preguntas para mis maestros en el pasado, y preguntaba, ay, ¿por qué hacemos esto así, y eso así? ¿Por qué hacemos el pranayama? ¿Cómo se hace correcto? ¿Así o así? Siempre es esa cosa, siempre somos muy mentales. En el occidente, todo el sistema educacional nos dirige y nos hace entender la vida de esa forma. Nos mete en un camino que está muy intelectual, muy mental. Y eso no es algo mal, pero es un cierto punto de entender las cosas. Hay que entender esa cosa, es muy importante. La mente tiene su propósito. Es ok de utilizar la mente cuando tengo que hacer una cosa que está muy exacta, cuando tengo que hacer un dibujo técnico, cuando tengo que hacer algo de ingeniería, cosas que son muy precisas, muy exactas. Pero cuando se trata, por ejemplo, de algo que está muy orgánico, ahí hay que dejar la mente. Y aquí es donde ocurre la diferencia entre el Oriente y el Occidente. El Oriente vive bastante en la intuición, lo que ocurre, lo que sea, y vive bastante en lo que Patanjali llama el Ishvara Pranidhana, el soltar, el vivir con el Supremo, sin pensar nada, entregarse al Supremo, entregarse a la fuerza universal. Los orientales viven así, bien, al menos la mayoría de los orientales, los yogis del oriente, se entregan al Ser Supremo y dejan que todo viene. Y muchos de ellos no piensan tanto. Y entonces, con esa mentalidad, cuando tú te metes en una práctica de yoga, te pones y practicas. Da igual que Janu Shirshasana es con el así al milímetro, que es así y no así, eso no importa tanto, son detalles.
Y los grandes maestros de ahí han entendido que entre nosotros, occidentales y los orientales, hay una diferencia. Y por eso los grandes maestros, como Patabi Joyce, por ejemplo, han enseñado de una forma diferente los orientales y los occidentales. Porque claro, si tú vas a intentar imponer tu punto de vista a una persona, si esa persona no te entiende de ninguna forma, es como ocurre un tipo de doctrina, de indoctrinación. Entonces no es algo muy saludable, no es algo que está relacionado con el yoga. Y lo único que puedes hacer es hablar al idioma de esa persona. Y si esa persona solo entiende todo de esa forma, pues hay que hablar ese idioma. Y un gran maestro eso es lo que va a hacer. Va a hablar el idioma de esa persona, pero con tiempo y poco a poco va a hacer esa persona poco a poco entender, abrirse hacia un otro camino. Aquí es muy importante, amigos, una cosa. Cuando practicáis, intenta practicar sin expectativas. Lo sé que es difícil. Y os digo de todo mi corazón, he pasado por eso y siempre pasa por eso, porque yo soy occidental, no soy indio. Soy de aquí. Soy de Europa, soy europeo, soy occidental. Entonces mi aprendizaje es igual que cualquier otro occidental. Pero al practicar y poco a poco y teniendo la oportunidad de estar en la presencia de unos grandes maestros y un gran maestro como mi maestro Manju Joyce, pues poco a poco me doy cuenta de cosas, realizo cosas. No hace falta hablar de esas cosas porque para cada uno el camino será diferente. Pero lo que he aprendido es practicar sin pensar mucho. Da igual si haces una cosa así o así. No existe correcto o incorrecto. Eso no existe. En el pensamiento yógico, al menos. Existe así o así y cada uno elige. Y aquí es donde ocurren, como he dicho, donde ocurren las diferencias. Y aquí, nosotros aquí en el occidente tenemos muchísimos libros. Y cada libro nos dice así, así, así. Todos son buenos, cada uno es un punto de vista diferente. Si un libro te ayuda, sí que te puede ayudar. Tiene alguna información ahí que también puede aclarar un poquito y puede darte un poco de luz sobre alguna cosa. También mis vídeos, el propósito de esos vídeos no es de imponer lo que yo conozco, lo que hago yo, es más como un poco de información y tal vez alguna parte de esa información os va a hacer un poco de luz en vuestra práctica. Sí que eso puede ocurrir. Pero tomar un libro de eso como una Biblia o como algo que está definitivo, pues es un poco erróneo. Hay que tomar todo eso con corazón abierto, con mente abierta y bien, utilizar como herramientas todo eso en vuestro camino y nada más. Es muy importante aprender no pensar o bajar un poquito desde la mente hasta el corazón. Y también es un poco difícil porque no se puede hablar mucho sobre eso. Y cualquier persona que va a intentar hablar mucho sobre eso va a perder la esencia. Entonces, yo tampoco voy a hablar mucho, pero hay que entender cuando practicáis el Ashtanga Yoga. Es una práctica que fue desarrollada en la India, en el Oriente, y fue desarrollada para la gente de ahí. Entonces, traer esa práctica aquí y practicarla sin entender, al principio al menos, sin entender lo que hacemos, mucha gente lo ha percibido de una forma diferente. Y ahora hay mucho enfoque en el aspecto físico de esa práctica porque eso es lo que se ve. Y eso es donde nuestras mentes pueden trabajar bastante y encontrar varios más y más y más y más detalles. Pero trabajar el asana en mucho detalle solo va a liar a uno, porque nos va a hacer pensar más, aún más. Y el propósito del yoga es justo el opósito, pensar menos. Entonces yo os aconsejo de tomar algunas cosas de esos, pero intenta liberar también de ellas, limpiar un poco la casa, hacer un poco de espacio y desde este espacio después practicar. Y disfruta la práctica, disfruta del viaje, da igual dónde vas a llegar.
El yoga no tiene expectativas. No hay, tengo que llegar ahí, tengo que hacer la segunda serie, tengo que hacer la serie avanzada, tengo que hacer, tengo. No hay que hacer nada. Quiero hacer, me gusta hacer, disfruto hacer eso, pero no tengo que hacer eso. Tienes que ir al trabajo, tienes que recoger tus niños del cole, tienes que afeitarte o... Eso sí, tal vez algunas cosas de esas tienes que hacer, pero está bien también dispensarse un poco de esa palabra, tengo que, porque nos encajamos, perdemos la libertad. Entonces, cambiando un poquito la terminología, nos hace cambiar un poco el chip aquí en la mente. Y más que uno se libera de la sensación de tengo, más que uno entra en el verdadero propósito de esa práctica. Por eso es importante de entender bien lo que hacemos aquí en el yoga. El yoga es una práctica que libera a uno mismo, pero la liberación viene desde el principio, desde cómo uno toma la práctica. Entonces, lo más importante es de no tomar la práctica demasiado en serio, de tener un poco de disfruto, de sonreír y disfrutar un poquito de lo que haces. Y también de aprovechar del camino, hacer lo que sienta bien. No hay algo preestablecido. Y si alguien nos dice que hay que hacer eso, pues vais a ver que crea un poco de tensión. Y el yoga no es crear tensión, es al revés, es soltar la tensión. Está bien a veces de proponerse metas, de tomar alguna decisión, voy a hacer eso, pero encontrar algún punto entre los dos, como la mentalidad oriental es a un lado y la mentalidad occidental es al otro lado. Son dos puntos de vista completamente diferentes. Nosotros estamos bastante establecidos en el lado izquierdo del cerebro, lo que está muy exacto, y los orientales son más establecidos en el otro lado del cerebro, que está un poco más así, abierto a posibilidades. Si uno utiliza los dos, cuando es necesario uno, cuando es necesario el otro, si uno encuentra el equilibrio y entiende lo que puede hacer con esas herramientas que el yoga nos da, entonces uno puede decir que poco a poco va a encontrar el verdadero propósito de esa práctica. Os aconsejo tomar la práctica menos en serio, en el sentido de disfrutarla. De mi experiencia os digo que mejor de relajar un poco, de tomar un poco de aire, de respirar, de relajar la cara, el cuello, los hombros, el abdomen cuando practicáis y aprovechar, disfrutar de esa práctica tal y como es. Muchas gracias. Namaste.